Hi Ricardo, how are you? Hi, Adrian. I'm fine. And you? I'm fine too. Just give me a minute. Um, Okay. why I can't? Sorry, I'm just having some issues with my computer, but I'm going to see that later. Um, did you remember everything that what we saw before the holidays? No. um, No? Not all. Okay. We're going to start seeing just some vocabulary, this more social vocabulary. Just give me a minute. Yeah, it's here. So, can you read please the chart? ¿Puedes leer lo que dicen en los globitos, por favor? I couldn't care less. Ajá. I don't give a damn. And get up down. Ajá. Whatever. Up Ujú. up to you. Up to you. Es como si Up, fuera una O. Up to you. up to you. De hecho, Ajá, ajá. te escucho. Pues si te das cuenta de la pronunciación, es como que cambias las letras, ¿no? O sea que aquí iría la O y aquí como la O. Up to you. Yeah. Up to you. Ujú. Okay. Either way. Either way. Es como si fuera con D, no con la T. Either way. Either way. Ujú. Either way. Ajá. On the next picture, what on here? Here? Were you What taking? are you thinking? Ajá. Okay. When will you ever learn? Learn. Ajá. Ok. ¿Qué puedes observar de estas, como estas conversaciones? O de lo que ellos están diciendo. ¿O qué puedes deducir por lo que dicen? No sé qué están teniendo una discusión. Ujú. En este caso, estas primeras 5, I couldn't care less, whatever, either way, I don't give a damn, up to you, están expresando como que no están de acuerdo, ¿sabes? ¿Sí? Sí, En este caso, ¿sí sabes qué significa either way? no. De ninguna manera. De hecho, ok, déjame agregar algo aquí para que te pueda explicar esto. Ok. Either, ah, perdón por eso. Either es prácticamente como una partícula que tú vas a utilizar cuando quieres decir sí o no. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, eh, no es cierto, perdón, me estoy confundiendo con weather. Pero te voy a explicar este de weather de una vez porque lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Weather es cuando quieres decir sí o no. Por ejemplo, si tú quieres decir, tell me whether you need us, ¿qué crees que pueda significar? Si te estoy diciendo que whether como partícula, aquí me falta la H, si no sería otra palabra. Sería como, dime si lo vas a usar o dime si o no lo vas a usar. Ajá, en este caso es, dime si nos necesitas. O sea, nosotros podemos decir si nos necesitas, ¿no?
Aunque la traducción, digamos, un poquito más correcta, que realmente no es más correcta, sino que si lo bajamos en un contexto muy literal, sería, dime si nos necesitas o no, ¿sí? Ok. Pero como somos más, bueno, en el español como que simplificamos un poquito más las cosas, es como, dime si nos necesitas, y ya, ¿no? Sería una traducción correcta, pero esta es la partícula whether, ¿sí? Ok. Y either way, pues es de ninguna manera. I don't keep it dumb. ¿Qué crees que es dumb? ¿No era como una expresión? Ajá, pero también es un verbo. Ok, el verbo no lo sé. Como expresión, sí es como decir caray, ¿no? O carajo, en algún caso, ¿sí? Sí. Y también tenemos que es un verbo. A ver, déjame escribir esto aquí. Es dumb. Es más utilizado como en términos religiosos, ¿sí? Y en términos de condena, es condenar. ¿eh? ¿Sí? Por Ok. ejemplo, tú puedes decir, he damned himself by his actions. ¿Qué estoy diciendo? Lo condenaron sus propias acciones. Exactamente. ¿Sí? Bueno, esto es como verbo. Condenar, verbo. Y también lo puedes utilizar como adjetivo, que en este caso sería maldito. ¿Sí? Y aparte la expresión, que es como, ajá, como carajo, ¿no? Ok, solo deja que termine de apuntar. Sí, sí. Como adjetivo, por ejemplo, está este ejemplo de que es it's a damn shame. ¿Qué crees que signifique? Como siempre la misma tontería. No, es qué verdadera lástima. Ujú. No sé, se murió tu perrito o algo así. Entonces le puedes decir, it's a damn shame, como es una verdadera lástima, algo mm, que no debería pasar, ¿no? Pero que al final pasa y es como de, ni modo, ya no se puede hacer nada. Ok. Ella es Reni Chan, una joven de 27 años. No es cambiar usual de nacimiento. Desde hace 12 años están divorciadas. Sin embargo,
Ok. ¿Y Esther qué era? Si me estás explicando, tienes que apagar el micrófono. Lo siento, se me olvidó. Either es como es prácticamente lo mismo que whether. em, Nada más que es, en este caso particular, es como decir de ninguna manera, ¿ok? De ninguna, o sea, ninguna, ni una ni otra, ¿sí? Ok. Mm, Tú me dices para que le cambie. Sí. Entonces uno. No lo puedes cambiar. Ok. Ok. En este caso, si alguien te dice, please come in and make yourself at home, eh, ¿qué crees que está pasando en este recuadro? Ok. Le estaban diciendo que hiciera su propia casa, ¿no? O sea, como un recordatorio de cuando inició. Ujú. En este caso, o sea, por ejemplo, tú podrías utilizar estas dos expresiones de please come in, o por ejemplo, ya es que desde la secundaria, cuando llevamos inglés, nos enseñan como ciertas, bueno, los maestros de inglés dicen que siempre le preguntas, teacher, may I come in? Es como, maestra, ¿puedo pasar? ¿No? O maestro, ¿puedo pasar? Digo maestra porque casi siempre son maestras de inglés. En fin. No, en este caso del please come in es como por favor pasa. O sea, como si alguien llegara y una manera de decirle que entra a tu casa es donde please come in. O si quieres ser un poquito más, utilizar un poquito más de verbo, puedes decir come in, make yourself home. ¿Sí? Y en este caso es, por ejemplo, en el segundo, por ejemplo, no has visto a alguien en mucho tiempo, no sé, algún compañero de la prepa, de la secundaria, y de repente te lo topas o de repente, no sé, se mandan un mensaje en Facebook y quedan para verse, pues ya después, ya cuando lo ves en persona, ya puedes decir como, oh, what a delightful surprise, ¿no? Como de, ah, no esperaba verte, pero pues ya te estoy viendo. O it's so good to see you after all this time, ¿no? Como de, por fin te vi y estoy como que emocionado y ya te puedo decir estas dos expresiones, ¿sí? Ok. O, por ejemplo, si te, perdón, No, no te estoy escuchando. te encuentras, sí, sí, perdón si estaba, ¿cómo se llama? Eruptando. Si, por ejemplo, alguien llegara a tu casa de repente, podrías utilizar una combinación de varios de estos. Por ejemplo, decir, oh, what a delightful surprise. Please come in and make yourself at home.
¿sí? Ok. Que prácticamente es utilizar esta y esta, pero antes de todo esto nada más agregamos please, ¿no? O, what is the like for surprise? O ya podrías utilizar directamente este. It's so good to see you after all this time. Please come in and make yourself at home. Ok, entonces delight era como, es bueno, ¿no? Como para reafirmar que algo Ujú, te gustó, ¿no? sí, sí, de hecho es am, lo puedes traducir como delicioso, por ejemplo, si estás hablando de comida. It was a delightful food, ¿no? Una Mm, comida muy deliciosa. Eh, ahora también lo puedes, como persona es como encantador y en este caso, como es una acción o un evento que te estoy viendo, entonces es como, ajá, lo que tú comentaste. Qué encantadora sorpresa, ¿sí? ok. Ok. ¿La puedo pasar? Sí, sí, sí. Ok. Por ejemplo, ya cuando tienes que ir de esa casa, digamos que ahora tú eres la visita y ya te dejaron pasar, ya te dijeron, please come in, and make yourself at home, todo esto. Y ahora cuando tú tengas que irte a, por ejemplo, si están platicando y de repente volteas a ver tu reloj y dices, ah, ya me tengo que ir. Una manera apropiada, digamos, para irte es utilizar, por ejemplo, esta de time flies when you're having fun, ¿no? I'm afraid I have to be going. Como de, ya me tengo que ir porque ya el tiempo se me está acabando, ¿no? O ya se me hizo tarde. Este es como para decir, oh, ya se me hizo tarde. Time flies when you are having fun, ¿sí? Sí. Y I'm afraid I have to be going. Eso ya es como que propiamente, ya me tengo que ir. Afraid, ¿no? ¿Mm? Afraid es como que es una manera propia de decir ya me tengo que ir, ¿no? Ujú. I'm afraid, ajá, I have to be going. Recuerda que cuando utilizamos have to es cuando tenemos que hacer algo. No es como que querramos hacerlo como tal, sino que tenemos que hacerlo. I have to be going. Ok. ¿Ya? ¿Y qué era flies? Fly, de volar, como... Ajá, es volar, de hecho. Fly. Ok. Recuerda, a ver, aquí, que hay, depende, fly es el verbo, ¿no? Y que de hecho te vamos a ver eso, que cuando los podemos utilizar con o she, it. Hay algunos, que en este caso, por ejemplo, los de I, los de que terminan en Y, vamos a cambiar esa Y por una I y le agregamos el S, ¿sí? Entonces, flies es fly, volar como verbo. Y en este caso estamos utilizando el tiempo, que el tiempo sería it, ¿no? Ok. Por, por ejemplo, la persona te puede decir, oh, time flies. Y tú en lugar de decir time otra vez, puedes sustituir eso por it. Decir, yeah, you're right. It flies when you are having fun. ¿Sí?
Ok. ¿Sí, sí la entendiste? ¿O no? Sí, o sea, cuando lo utilice en un contexto refiriéndome a terceras personas, por lo que entendí. Solo aplica en terceras personas, ¿no? Ujú, ujú. Es como conjugar el verbo. O sea, la manera Sí, de... es la conjugación. Sí, sí. Ay, ¿qué escribí con doble? Ah, Eso te iba a decir, te iba a preguntar si era con doble L. no, es con una. Nada más que de repente, Sí, se te no sé, falla. está como fallando mi teclado y de repente escribo una letra de más o algo y pues, Ah, ok, no y te además como si estoy medio ciego. preocupes. Por eso a veces no me doy cuenta. Bueno, bueno. De hecho, eso ahorita lo vamos a ver, lo que es la conjugación de primeras a terceras personas. Esto es más en el presente simple, simple present. Ah, si te acuerdas qué es simple present, ¿no? ¿Cómo puedes utilizar simple present en las oraciones? ¿No? Con, o sea, pero los verbos, Ujú. con ed, ¿no? Casi son regulares con ed. No, no, ese es el Pasado. past simple, Ah, ok. cuando hablas de una acción que ya pasó. El simple present, ¿te acuerdas para qué lo utilizamos? No, te mentiría. Ok, simple present es para indicar que hacemos una acción en el presente, no necesariamente en este momento, porque para eso tenemos el tiempo, ¿cómo se llama? El continuous, present continuous, perdón. ¿Sí? Ujú, El simple present, por ejemplo, tú vas a la escuela, ¿no? Vas a la universidad. ujú. Entonces, tú puedes decir, I go to the university. Es voy a la universidad, porque lo estoy haciendo en este momento. Y este momento puede referirse, no sé, tal vez al año, al mes, a la semana, ¿sí? Ok. Ya, Como ya. que el periodo de tiempo que está pasando, que está transcurriendo. Y ahora, si tú fueras a la universidad en este momento, ya no vas a decir, I go to the university. Tú utilizas I am going, el presente continuo, ¿sí? Sí. De hecho, ahorita vamos a ver. Dice, Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. He is not driving a bus. He is asleep, but he drives a bus. He is a bus driver. ¿Qué te está dando a decir? ¿Qué te está dando a entender toda la oración? Bueno, todo esto. O sea, como Alex es conductor de Ujú, camión, pero ahorita está ujú, durmiendo, eh, así que él ujú, no está manejando el camión. ujú, ujú. Pero él maneja un autobús, ¿sí? Ujú. Es lo mismo que estábamos viendo. He drives a bus. He is not driving a bus, porque él no lo está haciendo ahorita, está dormido. Y lo de la conjugación en este caso de fly, lo voy a copiar. Fly, si te das cuenta, he, she, it es esta, ¿sí? He, she, it, ves que le agregamos la S. De drive pasa a ser drives, ¿no? Work pasa a ser works. Y de do pasa a ser does. Ujú. Ya, pues para conjugación del presente simple, por lo que entendí, ¿no? Cuando se le agrega la S. Exactamente. Y si Ujú. termina con vocal, le cambias, o sea, obviamente cuando termina Con Y. con Y, ¿no? Usualmente cuando ajá, Dice termina igual. consonante Y, cambias la Y por la I latina y le agregas el S. Ok. Y cuando termina con vocal, le agrega ES, ¿no?
Ujú, por lo general. Ok. ¿Sí? De aquí si ya no tienes, prácticamente si te das cuenta, aquí es la tercera persona donde vamos a agregar la S o donde vamos a conjugar el verbo. ¿Sí? Todos los demás los dejas así, como eh, base form que le dicen, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Solo Va. la conjugación solo aplica en terceras personas. Ujú. Ahora, esto es prácticamente lo mismo. ¿Lo puedes leer, por favor? We use the present simple to talk about things in general. We Ujú, use it to say that something happen ujú. all the time or repeatedly, Repeatedly. Es como si fuera todo con I. Todo. Repeatedly. repeatedly, repeatedly, Ujú, or that something is true in general. ujú. El que sigue. Okay. Nurse, Nurses. nurses look after patients, Patients. patients in Ujú. hospital, Hospitals. in hospitals. Ujú, Okay. I usually go away at weekends. ujú, The hair goes round the sun. ujú, The cafe opens at 7:13 ujú. in the morning. In the morning. Ya. De aquí tenemos de nuevo la conjugación. No te cuenta de que sí hay algunos donde nada más haríamos la S como work. I work, but he works, ¿no? They teach, by my sister teaches. Ujú. You Sí, go, but it goes. I have, but he has. Porque have, en este caso, digamos que lo tenemos que mm, conjugar de una manera irregular, ¿sí? Have, has. ok. Ahora que ya entendiste eso, bueno, en este caso ya utilizaron speak, ¿no? Tania speaks German very well. Ahora te toca ir bajando cada verbo, no se repiten, a cada una de las oraciones que ves aquí. Y en este caso, tienes que ponerte muy atento al, ¿cómo se llama? A las personas que hay. Te voy a ayudar con la primera y La luego primera, ya revisamos bien los goes, demás. ¿no? Mm. Aquí, Sí, Ben and Jack, sí, van a la misma escuela. Ah, perdón, es go. go, Es go porque go. eran ellos. Sí. Exacto. Bien. Ok. Entonces, te doy 7 minutos para que lo hagas. ¿Te parece? Sí, perfecto. Y ahorita los revisamos. Va.
Adrian, I finish. Ok, so vamos a checarlo. Not driving, ¿cuál es? Causes, ¿Por qué causes? porque, ok, yo lo que entendí es que manejar mal, o el manejar Ujú, mal. Entonces, ujú, en tercera persona, entonces causa varios accidentes o algunos accidentes. ujú. Y por eso, como, repito, como entendí que era manejar o el manejar, entonces era en tercera persona. Ujú, sí. Ahora, una de las situaciones con las que puede serte un poquito más fácil, tal vez el identificar si es no o no, piensa que esta oración la vas a utilizar cuando ya se está hablando del tema. Entonces, si tú puedes cambiar el... A ver, ¿qué es? No, ¿cómo lo traducíamos al español? Lo siento, es que de repente como que se me ve el sustantivo. Aquí. Si puedes cambiar el sustantivo por la partícula it, he o she, inmediatamente puedes agregar la S o tienes que, más que agregar la S, tienes que conjugar el verbo. ¿Sí? Ok. Pero sí, tu razonamiento está bien. The museum, Aquí sí es en tercera persona y sería closes. closes. Ajá, eso está bien. My parents, Mm, Aquí tengo la duda. No sé si sería ellos. Bueno, no sabría si era en tercera persona o segunda. Según yo, es ajá, segunda. Es como my sister, porque estás hablando de otra persona que no está presente. Entonces, mis ajá. padres, life, Live, yeah, lives. lives. Sí, live. Y en este caso son ellos. They live in a very small flat. ¿Sí? No sé si te acuerdas ¿cómo se llama? De los miembros de una familia. Por ejemplo, tú puedes decir mom, mother para referirte a tu mamá, ¿no? Sí. Puedes utilizar dad, incluso daddy, aunque daddy es más como utilizamos otro tipo de personas, ¿no? Father, pero cuando tú utilizas la palabra parent, puede que te estés refiriendo a cualquiera de ellos dos, ¿sí? Sí. Y ahora, my parents ya es el plural, ¿sí? Ok. Entonces, my parents live in a very small flat. Ujú. Y ahorita, the Olympic Games, Es takes. porque takes, La verdad lo hice por descarte. Y takes, o sea, es con S porque es de Olympics. Que estás hablando de los juegos. Es tercera persona. ok. Ok, en este caso, es un tema que vamos a ver después de que veamos esto, para que no te sigas confundiendo en esto, ¿ok? Ok. Olympic es un adjetivo, proper adjective. ¿Sabes qué es un proper adjective? Ujú. ¿Sí? Sí, como una característica de una ¿Qué es? persona o cosa. Ajá, exacto. En este caso, Olympic es un adjetivo, porque nos estamos refiriendo a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Si te das cuenta, el sustantivo aquí es games y no está en singular, porque tenemos que... Eh, Nunca he usado el... ¿Mm? la S está en tercera persona. Exacto. Entonces, games take place every 4 years, ¿sí? Entonces, aquí ya no tenemos que
poner la S en takes, ya no es takes, simplemente take, ¿sí? Ok. Ok. Y ahora, en el último, ¿cómo quedaría? Bueno, ya Ahí sabemos que solo es no hay la uno. S. Entonces debe ser con X, ¿no? Porque no está la S. Connects. Ajá, exacto. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. Sí, eso es correcto. Y en este caso, Panamá vuelve a ser ¿qué? Un, Adjetivo propio. Propios adjectivos. exactamente, proper adjective. Eso es correcto. Entonces es la diferencia entre 6 y la 7, ¿sí? Ok. Bien. Y ahora, ¿cómo podemos hacer las preguntas? Si estábamos diciendo, y como bueno, las oraciones negativas, si estábamos diciendo que para las terceras personas tenemos que utilizar la conjugación, digamos, del verbo, que si es take, vamos a decir takes, close, closes, etc., etc. Ahora vamos a tener que utilizar dos diferentes partículas, ¿sí? Do con todas I, we, you and they, todas las que no sean tercera persona, y does con las terceras personas. Does she drive? Ella maneja. O, ujú. Does she work? Ella trabaja. Do we work? Nosotros trabajamos. Ujú. ¿Sí? Ok. Y si vamos a hacer una oración negativa, vamos a utilizar don't con todas aquellas que no sean tercera persona, I, we, you, and they, y doesn't con todas las que son tercera persona, ¿sí? He doesn't drive. Él no maneja. He doesn't work. Él no trabaja, ¿no? No puedes decirme, tal vez, he doesn't work because he goes to the university. Ujú. Él no trabaja porque va a la universidad, ¿sí? Sí. Ok. Y aquí tenemos otros ejemplos. I came from Canada. Where do you came from? Ujú. Vengo de Canadá. ¿De dónde vienes tú? O, ajá, ¿de dónde vienes? I don't go away very often. No salgo frecuentemente. What does this word mean? Y eso es importante porque muchas veces, creo que a mí incluso me ocurrió al inicio que era, yo decía, what means this word? Y pues no, es what does this word mean? ¿Sí? Ujú. Rice doesn't grow in cold climates. El arroz no crece en climas fríos. Y bueno, en la última parte dice, in the following examples, do is also the main verb. Do you do? Doesn't do. Porque muchas veces, no sé si te pasa, si tú no supieras esto de arriba y yo y tú hubieras escrito esto, what do you do? O he doesn't do, ¿pensarías que está bien o que está mal? Yo pensaría que está mal. ¿Por qué? Porque estás como repitiendo el verbo, ¿no? O sea, porque. Ujú. Porque sí, porque estás reviviendo el verbo do. De muchas maneras. Ok, sí, pero en realidad está bien. ¿Por qué? Porque do y doesn't en este caso son los auxiliares del tiempo, ¿sí? Ok. Por ejemplo, ve, aquí el auxiliar do, que era para las personas que no sean tercera persona, I, we, you and they, al final te ponen do como verbo, ¿sí? Ujú. Y es lo mismo de aquí. What do you do? ¿Qué haces? Ujú.
I work in a shop. Y también recuerda que what do you do es muy distinto a que yo te pregunte what are you doing. Porque si te pregunto what are you doing, me estoy refiriendo a qué estás haciendo en este momento, ¿sí? Sí. Sí, más general, ¿no? Ver qué haces. Puedo decir estudio, pero pues no, que lo estoy haciendo en ese momento. Exacto. He's always so lazy. He doesn't do anything to help. No hace nada para ayudar, ¿no? Porque aquí estamos diciendo que todo el tiempo, por always, he is always so lazy, es flojo. Entonces, como es flojo, él no está haciendo nada para ayudar. Doesn't do anything to help. Que también eh, sería muy distinto a que yo te dijera, he is not doing anything to help. Porque cuando yo ya utilizo el he's not doing, el presente continuo, me estoy refiriendo a que tal vez estamos haciendo algo en este momento y él no está ayudando. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, la que sigue. Este igual son ya estos unos ejercicios para ver si captaste cómo hacer las preguntas. Aquí dice, you know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her. How often do you play tennis? ¿No? Si te acuerdas de often y de todos los de frecuencia, los adverbios de frecuencia. Sí, de la mayoría. Ok. Entonces no se te va a hacer tan complejo. Ok. El que sigue te voy a ayudar y de ahí te voy a dejar los últimos 4 y te voy a dar 8 minutos para que lo hagas, ¿va? Ok. Ya para terminar. Dice, perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want to know. Ask Lisa. Aquí, ¿qué auxiliar vas a utilizar? ¿Do o does al inicio? Ok, según yo, es do, do. ¿Este? Sí, do. Do your sister. ¿Por qué do your sister? Porque como no es tercera persona, bueno, yo no pienso que sea tercera persona, entonces no puedes usar dos, porque dos se Ok. utilizan en tercera persona. Déjame decirte que your sister es tercera persona. Entonces el auxiliar es does. ¿Por qué your sister es tercera persona? Porque te estás refiriendo a una persona nada más, ¿sí? Aunque aquí son dos, a una. Does your sister, porque en lugar también podrías cambiar your sister por she. Does she, ujú, me estoy refiriendo de Es lo un que he explicado, ella, ¿no? por decirlo así. Ajá. Ujú. Con lo de bad Si lo driving. puedes cambiar por como driving, si lo puedes cambiar por una tercera persona, es una tercera persona. Porque, por ejemplo, si tú ya estás hablando de la hermana de Lisa, ya no es necesario que menciones your sister a cada rato, ¿sí? Simplemente con que digas, does she plays tennis too? Que de hecho ya hasta terminé de darte la oración, ¿no? Que en este caso, aquí sería plays tennis too, ¿no? Ah, ok. Bueno, que aquí no debería ser mayúscula. Aquí. Does your sister plays, aquí estoy mal, es play tennis too. ¿Por qué no aquí ya eliminé la S de play? ¿De ¿Mm? place? Ah, porque en el anterior ya pusiste dos. Ajá, dos, que es el auxiliar, ¿no? Cuando hacen preguntas siempre vamos a conjugar ya no el verbo, sino los auxiliares. Y bueno, vamos a estar jugando con el auxiliar, ¿no? Do,
o 2. Ok. ¿Sí? Va. Entonces te doy 8 minutos para que hagas los últimos 4, que es prácticamente lo mismo, y, eh, y ya me avisas para revisarlos. ¿Te parece? Ok. Va. Cualquier duda, me dices. Voy a estar aquí. Perfecto.
¿Cómo vas, Ricardo? Estoy en la última, pero creo que ya podemos empezar. Sí, porque igual se me hizo tarde. Ok. Según yo, la primera es Ajá. la 3, que vendría a ser How often does Lisa go to the cinema? Ujú. Ok, ahora dice ask her, o sea, el que le tenías que preguntar a ella, Sí. ¿sí? Entonces, podrías haber escrito nada más, how often do you go to the cinema? Ujú. ¿Qué tan frecuente vas al cine? ¿Por qué? Porque ya le estás preguntando a ella directamente, ¿No es al ¿sí? revés? ¿No se lo estarías preguntando como que ¿Mm? ¿A quién? a Lisa, no? O me estarías ya no entendí. Sí, mira. You know that Lisa goes to the cinema a lot. O sea, que Lisa va al cine muy frecuente o mucho, ¿no? You want to know how often. Quieres saber qué tan frecuente. Ask her. O sea, que tú le vas a preguntar a Lisa. Entonces, si tú ya le estás preguntando a Lisa directamente, ya no es tercera persona, sino que es mm, segunda persona, es tú, ¿sí? How Ok. often do you go to the cinema? ¿Sí? Si ya se te hizo tarde, podemos revisarlo regresando la siguiente clase. Y ya para que revises bien los últimos dos, no sé, como tú quieras, como tú me Sí, digas. sí, lo prefiero. Y también ¿Sí? porque quería preguntarte, o sea, Ujú. a ver, esta semana tengo que, o sea, pago, o sea, lo voy a pagar hoy y creo que tenía clases pendientes, pero, o sea, ¿hasta Ujú. cuándo tendría que volver a pagar? Esa era mi duda, Ah, porque pues ya no déjame tengo, checar digamos. rápido, sí. Sí, en el calendario. Bueno, yo te debo dos clases a ti directamente. Que de hecho te iba a decir que si quieres tener clase el sábado para ir de regresarte esas 2 horas, ¿no? Ok, Eh, sí, bueno, tu cubo sería de 28, del 4, 11, 18. Ok, a ver. Ah, ok, sería hasta el 21 de febrero, porque son 4 semanas. ok, Hoy es 24, sería 24 28, del 31 al 4, del 7 al 11 y del 14 al 18. Sería hasta el 21. ok, perfecto. Entonces te Sí, deposito vale. hoy y mi siguiente Ujú, pago quedaría hasta el 28, hasta el ujú, 24. Ok, perfecto. sí. Y te veo el sábado, ¿vale? Para regresarte las 2 horas que te veo. Perfecto. Vale. Nos vemos, Ricardo. Pasa buen día. Igualmente, Adrián. Adiós.